Seguimos avanzando en nuestro curso de Alfresco y vamos ahora con el apartado de conceptos básicos. En él vamos a explicar una serie de funcionalidades, de características que funcionan en Alfresco y que son propias de Alfresco y que deberíais conocer para entender un poco cuál es el funcionamiento de la herramienta. Una de las primeras tareas que debemos realizar cuando abordamos un proyecto de Alfresco es el modelo de contenido. Os recomiendo, como siempre, que acudáis a la documentación oficial de Alfresco, aunque en este caso en ecmarchitect.com, que es la web de JetPods, encontraréis tutoriales de desarrollo sobre estos conceptos básicos de Alfresco bastante más detallados de lo que hay en el propio Alfresco. Así que para estos casos es preferible venirse aquí y seguir estos tutoriales en vez de los propios de Alfresco. Pero bueno, en cuanto al modelo de contenido, es lo que describe en Alfresco qué son las cosas que almacena. Vimos también en lecciones anteriores como teníamos cuando veíamos el detalle en el navegador de nodos, veíamos que cada uno de los nodos tenía un tipo, que los nodos podían tener aspectos, que los nodos tenían propiedades y que los nodos tenían asociaciones. Pues todo esto es lo que compone el modelo de contenido en Alfresco. Como veis, pues bueno, los tipos de datos, pues cadenas, tipos de datos genéricos como contenido, como el CM Content o el CM Folder, pero también nosotros podríamos generar nuestro tipo de contenido propio. Aspectos como el auditable o el tidlet, pero también podríamos construir, por ejemplo, uno que fuese hashable, ¿no? Para calcular el hash de cada documento, propiedades, restricciones. También tenemos las instrucciones de indexado, le podemos decir a Solar cómo queremos que indexe cada una de las propiedades que definimos y las relaciones entre los tipos de contenido. Entonces, Alfresco por defecto ya trae un modelo de contenido propio, pero nosotros podemos extenderlo. Entonces, vamos a continuación a revisar un poco cuál es este modelo de contenido y cómo podríamos nosotros llegar a extenderlo, llegar a aceptar o a especializar más el contenido que los usuarios introducen en Alfresco. Los tipos, en realidad, conceptualmente son clases que tienen propiedades y que usan herencia. Por defecto existen tres tipos en Alfresco: el CM Folder, el CM Content y el CM Person, y esos tres tipos heredan del CM Object. En Alfresco solo puedo especializar un tipo, no puedo cambiar un nodo de tipo. Esto es precisamente por la herencia. Es decir, yo puedo especializar a un tipo que herede del tipo que soy, pero no puedo cambiarlo a otro de los tipos. Es decir, si yo tengo un nodo de tipo CM Content, no lo puedo cambiar a tipo CM Object, porque ya es CM Content. ¿Vale? O sea que los tipos siempre se hacen por herencia y por especialización. El prefijo CM corresponde al espacio de nombres por defecto de Alfresco. CM de Content Model de Alfresco y corresponde a este espacio de nombres. Entonces, cuando veamos pues CM Folder, CM Content, CM Person, corresponden al espacio de nombres por defecto de Alfresco que se ha reservado el CM. Las propiedades. Pues las propiedades, por ejemplo, el tipo persona tiene una propiedad que se llama username, que es donde se guarda el nombre de la persona. Entonces, esta propiedad es de tipo cadena. Si nosotros leemos pues las diferentes propiedades de los diferentes tipos, pues veremos que pueden ser de estos tipos de datos: o texto, o entero, long, float, double, date, datetime, boolean o content. Content significa que es realmente un fichero, ¿vale? No hay más tipos de datos. Estos son los tipos de datos que yo puedo modelar en Alfresco para una propiedad, lo cual generalmente es suficiente. Tampoco hay realmente algo que se nos escape con este conjunto de datos. Además, a estas propiedades, a los valores que yo almaceno dentro de una propiedad, yo puedo establecerle constraints, restricciones. Puedo decir, oye, los valores que vayan en esta propiedad solo pueden ser números. Los valores que hay en esta propiedad deben estar entre el 1 y el 100. O puedo aplicar expresiones regulares. Por ejemplo, cuando subís un fichero al Alfresco, él verifica en el nombre del fichero este tipo de restricción. Es decir, bueno, pues que no puede terminar en punto, bueno, toda una serie de reglas que con las que Alfresco garantiza que ese fichero luego va a poder ser
el nombre del fichero va a poder ser compatible entre los diferentes sistemas. Entonces, que sepáis también que en un modelo de contenido de una propiedad os podéis encontrar este tipo de restricciones, ¿vale? Que se llaman constraint y que tienen diferentes aspectos. En el caso de las asociaciones, podemos definir tanto relaciones padre-hijo, una child association, como relaciones de igualdad, que es una peer association. La child association se notaría así y una asociación que fuese peer se incluiría solo así. No lo hemos dicho, pero en efecto, pero todos los modelos de contenido en Alfresco se describen en XML. Entonces, este es el bloque de descripción XML de las constraints y este sería el bloque de descripción en XML de una child association, con el source y con el target. Toda esta sintaxis la tenéis disponible en un XSD en Alfresco, por si queréis consultarla, y tenéis también diferentes ejemplos sobre cómo construir este XML. En cuanto a los aspectos en realidad serían similares a un tipo, pero el aspecto no funciona con herencia. Simplemente el aspecto lo puedo poner y lo puedo quitar de los tipos sin problemas. Entonces, realmente marcan más estados que esencia, ¿no? de los contenidos. Entonces, por ejemplo, este es el aspecto CM Titlet, que permite que un CM Content tenga un campo título y un campo descripción. Esta sería más o menos la anotación. Como habéis visto, aquí en las propiedades ya hemos metido el tema de la indexación. Le hemos dicho cómo queremos que esta propiedad nos la indexe. Estas son darle instrucciones a Solar para que él entienda este metadato de una mejor manera. Como veis, index enable de igual a true quiere decir que quiero un índice sobre esa propiedad. Atomic true es algo que está ya totalmente descatalogado porque funcionaba para Lucene. Lucene permitía realizar la indexación del metadato durante la transacción de Alfresco. Mientras Alfresco daba de alta el documento, permitía hacer la indexación en ese mismo proceso, pero en Solar siempre se hace después. Solar funciona por encuesta. Es decir, yo meto un contenido y nada más meter el contenido, generalmente no voy a poder encontrarlo, porque es Solar el que cada cierto tiempo le pregunta a Alfresco, ¿qué tengo por indexar? Pues mira, todos estos ficheros tienen. Entonces Solar los indexa y ya quedan indexados. Entonces, entre que yo introduzco un nuevo contenido y realmente puedo buscarlo, pues pasan unos segundos. Depende de cómo pille ese proceso y de la carga que tenga Solar. Después tendría podría indicarles si el valor es tokenizado o no, que eso quiere decir que si yo meto en un valor mi casa, le puedo decir que busque por mi casa todo junto, con lo cual le tendría que decir a false, a que no me lo tokenizase, y si le digo que me lo tokenice, podría buscar por mi casa, por mí y por casa, ¿vale? Que me permita buscar por partes de ese valor que yo he medido. Y también se puede indicar si quieres que esa propiedad sea facetable o no. Indicarle eso simplemente lo que te garantiza es que, o lo que le dice a Solar, es que nosotros podemos utilizarlo para construir facetas y para realizar queries con facetado sobre esas propiedades, pero no lo incluye en esta lista de ser de facetas, que es la que estamos intentando ahora mostrar cuando buenamente pueda. Como veis, Alice Beecher es uno de los usuarios por defecto que vienen con Alfresco, así que siempre que instaléis Alfresco veréis que hay un sitio que se llama el Website Design Project, que es el sitio de Alfresco de ejemplo, y en el que, bueno, hay una serie de documentos y de formatos que pueden venir bien para testear que funciona correctamente el sistema. Entonces, lo que decíamos, ¿vale? Esto serían las facetas, y si nosotros declaramos esa propiedad como facetada, pues Alfresco le va bien porque realiza internamente en Solar una serie de organizaciones que van mejor para poder facetarlo. Si no ponemos nada, también lo vamos a poder facetar, pero será menos eficiente. Bueno, entonces una vez hemos visto este modelo de contenido en Alfresco, cuando nosotros abordamos la tarea de extender el modelo de contenido de Alfresco, debemos tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, los modelos de Alfresco no se pueden modificar, no los modifiquéis. O sea, lo que viene con Alfresco, viene con Alfresco. Y esto se aplica tanto a modelos de contenido como a cualquier otra cosa.
Alfresco, si algo ha demostrado a lo largo de los años, es que es una plataforma muy extensible, que te permite siempre extenderla sin modificarla. Entonces, siempre que podáis, y se puede siempre, extended Alfresco, ¿vale? Nunca lo modifiquéis. Lo mismo para el modelo de contenido. Generalmente siempre es interesante construir un tipo básico para vuestra organización, que tenga pues los metadatos que vosotros manejáis, y luego construir el resto por herencia. Y no realmente no emocionarse y no venirse arriba con esto y no empezar a generar un montón de tipos, sino siempre intentar ir más hacia aspectos que hacia tipos. Y bueno, y luego sobre todo, pues bueno, consultar los modelos que ya existen para ver un poquito cómo se realizan o cómo la gente organiza las cosas. En este sentido, es bastante interesante un proyecto de unos compañeros que lo que hicieron fue tratar de generar un repositorio de modelos de contenido para Alfresco. Lo encontraremos ¿ves? Business Document Model. Entonces aquí lo que tenéis pues son una serie de modelos de contenido ya prefabricados. Entonces, si queréis echarle un vistazo, esto también puede ser una fuente de inspiración adecuada. Vale, por defecto, ¿qué es lo que nos trae en Alfresco? ¿Qué modelo de contenido nos trae? Nos trae el diccionario, que aquí es donde vendrían pues, los tipos de datos básicos, pues el texto, la cadena. Nos trae uno de sistema que él se reserva para sus propias operaciones internas y el modelo de contenido. En el modelo de contenido veis que tenemos además otra serie de espacios para rendition, para EXIF, para audio y para WebDAV. ¿Vale? Para formatos concretos, pues bueno, se han reservado un espacio. Por otra parte, tendríamos también el de BPM, ¿vale? El modelo de BPM y finalmente el modelo de forum, que lo incluye aquí porque además de emplearlo para los foros, se emplea, por ejemplo, también para los comentarios. Entonces siempre es interesante conocerlo para cuando queréis inspeccionar el modelo de Alfresco. Bueno, una vez que yo he definido un modelo en Alfresco, que yo tengo mi propia definición y quiero desplegarlo, puedo hacerlo de tres maneras. Primero, copiar en una carpeta del repositorio el XML que yo he diseñado, ¿vale? Esto no requeriría reinicio del servidor. Empaquetar mi XML en un proyecto AMP y desplegarlo, o en un proyecto JAR y desplegarlo. Esto requeriría reiniciar el servidor o utilizar el gestor de modelos de Alfresco. Este gestor de modelos de Alfresco tiene algunas limitaciones que hacen que sea sencillo de utilizar, pero que no nos deje hacer determinadas operaciones. No obstante, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Es una herramienta visual que accedemos a través de SARE y como veis, pues bueno, es bastante sencillo. Podemos crear un modelo, por ejemplo, en Namespace, lo que decíamos, ¿no? Es siempre intentar buscar vuestro espacio de nombres propio. El prefijo y el espacio de nombres, ¿vale? Coinciden los dos, entonces todo lo que ponga yo a partir de ahora, KS 2 puntos, pues irá asociado a ese espacio de nombres. Entonces, bueno, creamos nuestro modelo y dentro del modelo, pues por ejemplo, pues podemos crear vamos a crear un aspecto. Creamos un aspecto y que sea expirable y le vamos a poner una fecha de expiración, ¿vale? Le creamos aquí la propiedad, expiración date, fecha de... También os recomiendo que los identificadores internos de Alfresco los hagáis en inglés. Si aquí metemos un acento, seguramente Alfresco no, bueno, seguramente no, Alfresco no lo va a reconocer y vamos a tener problemas. Entonces, bueno, decimos que es un date y que es opcional, ¿vale? Y el indexado, pues básico, ¿vale? Ya lo creamos y con esto ya tenemos directamente nuestro modelo en el que hemos metido un aspecto. Si nosotros ahora lo exportamos, veremos que él nos ha creado este XML del que estábamos hablando.
como veis, lo que hemos hecho ha sido crear un modelo de contenido en XML, pero a través del interface, y al que le hemos puesto un espacio de nombres, al que le hemos definido un aspecto y con una propiedad que se llama fecha de expiración, que veis aquí este nombre, el nombre técnico lo he puesto sin acento, y que es de tipo date, ¿vale? Y con sus opciones de indexación. Bueno, sencillo, ¿no? Simplemente aquí tenéis que tener en cuenta el que podéis hacer esto. Bueno, y este primer método que os decía, con este XML que nosotros hemos construido, si nosotros aquí en diccionario de datos y en modelos, ¿vale? Diccionario de datos modelos, si nosotros subimos directamente este XML que acabamos de que no sé dónde lo hemos puesto, ¿vale? Él aquí en las propiedades ya detecta, veis que es un modelo, y si le marcamos este flag de modelo activo, ya directamente lo tendríamos disponible. Y la otra manera pues sería venir a la consola del modelo y decir que lo active, ¿vale? Esta la tenemos aquí. Le diríamos, oye, actívalo, y ya lo tendríamos disponible. De acuerdo, seguimos. Una vez que hemos visto el modelo de contenido, que entendemos que en Alfresco cada uno de los nodos son de un tipo, que ese tipo puede especializarse, que tanto los tipos como los aspectos tienen sus propiedades y que todos los nodos tienen sus relaciones y que todas esas cosas están descritas en XML que nos marcan realmente el modo de relacionarse y de almacenar la información dentro de Alfresco. Podemos ver un poquito otra vez la revisión, ¿no? Vamos a ver si hemos entendido de qué iba la cosa. Bueno, de cuáles de las dos siguientes maneras podríamos definir datos reutilizables en Alfresco. Básicamente hay dos maneras, ¿vale? Una es definir un aspecto y dos es definir un tipo y heredar de ese tipo. Entonces, ¿veis? Pues crear un aspecto y aplicarlo como mandatorio a los tipos a los que queráis, y definir un tipo base que tenga las propiedades y heredar de todo el resto de tipos, ¿vale? Definir una lista de datos, esto no tiene sentido. Definir un tipo global y luego asociarlo tampoco tiene mucho sentido. Y definir la misma propiedad o sea, si intentas definir el mismo nombre en diferentes tipos, Alfresco no te va a dejar, porque hemos dicho que los nombres eran únicos. Entonces, como el nombre es único, tú no puedes definir la misma propiedad para diferentes tipos, porque no te va a dejar, va a decir que esa propiedad ya existía. Entonces serían las dos últimas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esta pregunta siempre aparece, ¿vale? Es lo que hemos dicho. Lucene era el único que soportaba realmente el indexado en atómico, ¿vale? Entonces sería que el índice estuviese en atómico, quería decir durante la propia transacción de Alfresco. Sería que el índice estuviese habilitado y que la transacción fuese atómica. Esta pregunta ya no tiene sentido hoy en día, pero bueno, históricamente ha aparecido. Entonces, hasta aquí el apartado de modelos de contenido. Ya sabéis cómo se organiza dentro de la información en Alfresco, ya sabéis cómo extender realmente las capacidades de ese modelo de contenido, esa descripción de lo que está almacenando Alfresco. Y ahora iríamos a otro de los conceptos básicos, para el cual también tenéis un tutorial de JetPods bastante detallado y que os recomiendo también que exprimáis, porque la verdad es que son, como veis, pues tienen, bueno, aparte de tener un código fuente, pues tienen siempre una explicación muy detallada. Son pequeños capítulos de un libro en el que nos explica lo que son los behaviors. Los behaviors y las policies realmente son puntos de Alfresco en los que se nos permite influir en el ciclo de vida de los nodos. Tenemos diferentes policies para los diferentes servicios que hay en Alfresco. Por ejemplo, para las operaciones de check-in y check-out, es decir, cuando yo quiero bloquear un fichero o desbloquearlo, Alfresco me permitiría decir, oye, pues ahora cuando se desbloquea un fichero, además de lo que hace Alfresco, vamos a hacer otra cosa. Vamos a notificarle a una persona de que este fichero ha sido desbloqueado.
en el del contenido, ¿no? Pues cuando se crea un contenido, cuando se modifica, cuando alguien copia un contenido, cuando se bloquea técnicamente un fichero. El Node Service simplemente es para toda la gestión de metadatos. El Transfer Service lo mismo, ¿no? Cuando se transfieren documentos de Alfresco o cuando se versiona un documento. En todos estos eventos yo me puedo colocar y puedo implementar una lógica bien en Java o bien en JavaScript que actúe de acuerdo a ese evento. Este JavaScript, lógicamente, es un JavaScript Rhino, es un JavaScript de servidor. Y estas dos APIs, la Java y la JavaScript, son equivalentes, aunque en la API Java está más detallado. Y toda esta parte de eventos suele realizarse con la API Java. Bueno, un evento se define de acuerdo a unas condiciones que son el evento, el que yo quiero explicar, el que yo quiero escuchar, pues por ejemplo, en el Node Service, el onAddAspect, o sea, cada vez que se añada un aspecto. Después lo restrinjo por el tipo o aspecto para el cual quiero ser notificado. Es decir, no quiero que me llames cada vez que añadas cualquier aspecto, quiero que me llames solo cada vez que añadas el aspecto versionable. Después pondríamos un método de ejecución, pues el onAddAspect, por ejemplo, y además le informo de la frecuencia de notificación que quiero. Si cada vez que tú dentro de tu lógica interna añades el aspecto versionable, quiero que me llames, o si quiero que me llames solo al final, cuando ya dices, oye, que ya voy a hacer el commit, y ha habido una vez que se ha llamado que se ha añadido el aspecto versionable. Entonces te llamaría. O la primera vez dentro de esa transacción en la que tú añadas el aspecto. Como veis, la lógica es bastante clara, pero hay que estudiarla en detalle siempre para ver cómo lo realizamos, porque estamos incorporándonos dentro del propio core de Alfresco y necesitamos hacer las cosas bien porque estas operaciones se producen con mucha frecuencia. Podría parecernos que la lógica es mucho más sencilla, es decir, que cuando yo creo un documento, pues bueno, se crea el nodo, se crea el contenido y ya está. Pero en realidad no es cierto. O sea, esto, por ejemplo, son todos los eventos que se producen cuando un usuario deposita en Sare un documento. Se crea el nodo, se crea el contenido, se crea una versión, se actualizan las propiedades, ¿vale? Y se devuelve el control al usuario. Y después en background realmente hay una segunda actualización de propiedades porque la Pachetica extrae propiedades adicionales, se crea nodo y se crea contenido para crear el thumbnail, se crea nodo y se crea contenido para crear la previsualización en PDF y al final se elimina uno de los nodos temporales y se vuelven a actualizar las propiedades. Es decir, tenemos que tener cuidado y tenemos que entender bien qué eventos estamos sobreescribiendo para realmente no afectar al resto de funcionamiento del sistema. Eventos. Son content policy, ¿vale? Lo hemos dicho que son eventos que están regulados por una serie de políticas y simplemente en la pregunta esta de examen, pues una política de contenido sirve para iniciar un código Java en función de un evento, ¿vale? Con las condiciones que hemos indicado antes. Bueno, tras ver los eventos, que es una parte bastante técnica y que realmente está más orientada a desarrolladores y a desarrolladores Java que a otro tipo de público, vamos a ver algo que sí que realmente puede ser utilizado por mucha más gente, por muchos más usuarios de Alfresco. Una vez más, por favor, id al ejemplo al tutorial de acciones de JetPods, ahí lo tenéis. Y lo que nos permite es realmente concatenar reglas y acciones. Definir una serie de reglas en el contenido que van a ejecutar unas acciones sobre el nodo sobre el que hemos definido la regla. Entonces, podemos definir una regla que consta de un evento, de unas condiciones y de una acción. El evento puede ser que un contenido entre en una carpeta, que un contenido salga de la carpeta o que un contenido sea modificado. Después definiríamos las condiciones sobre esa regla y luego definiríamos la acción que queremos ejecutar. Entonces, por ejemplo, todos los elementos que entren en la carpeta borradores que sean versionados. Esta sería un tipo de regla. Todos los elementos que entren en la carpeta completados que tienen una etiqueta que se muevan archivados. Todas las imágenes GIF, pues transformarlas a PNG.
Entonces, esto de una manera muy sencilla nos permite definir reglas prácticamente muy potentes y a través del interface. Ahora vemos en el interface definimos una regla rápidamente. Entonces, existen dos maneras de definir reglas, que es crearlas desde cero o realmente tener un sitio donde tengas definidas tus reglas y heredar de allí. Así todas las carpetas pues heredarán de ese sitio. Si nosotros aplicamos una regla a una carpeta que ya tenía contenido, existe una opción que nos permite lanzar la regla sobre ese contenido. Y una regla puede ser aplicada solo sobre una carpeta y sobre todos los hijos de esa carpeta. Se crean a través del interface, ¿vale? A través de Alfresco Share, aunque pueden crearse también con la API, pero esto es lo más cómodo. Y pues bueno, vamos a intentar crear esta regla, ¿vale? Si se cumplen todos los criterios, que el título tenga la palabra informe, a menos que el título contenga la palabra informe, vale. Lo primero sería que se define la condición de regla, se crean o entran elementos en la carpeta, se actualizan elementos, se eliminan o salen elementos. Esto lo vamos a ver bastante claro, ¿vale? Vamos a definir aquí una carpeta. Por ejemplo, para clasificación. Y en esta carpeta, permitidme por favor un segundillo que cambie el idioma a español, porque estoy viendo que lo estoy enseñando en inglés y igual nos gusta. No, es mejor siempre enseñarlo en español para, ¿veis? Yo le cambio la configuración al fresco, tengo el español como primer idioma y automáticamente Share detecta que estamos en español y me cambia la interfaz a español. Entonces le vamos a crear reglas. Lo que nos pide es un nombre. En este caso, pues en el nombre va a ser palabra en título. Nos permite definir una regla. Aquí solo tenemos tres opciones, ¿vale? Cuando se crean o entran elementos en la carpeta, podemos incluir más de una opción, ¿vale? Cuando se actualizan elementos también, entonces aplicaría esta y esta. Luego, si se cumplen todos los criterios o a menos que se cumplan todos los criterios. Si se cumplen todos los criterios, que el título contenga la palabra informe, ¿vale? Siempre que el título contenga la palabra informe, ya aplicará la regla. A menos que se cumplan todos los criterios, es decir, y nosotros ponemos la palabra informe, será para todas aquellas que no contengan la palabra informe. Y ambos, pues que el título contenga la palabra informe, a menos que haya sido creado antes de 2014, ¿vale? Vamos a crear aquí una regla, pues por ejemplo, pues que digamos que el título contiene meeting, ¿vale? Y realizaremos una acción que, por ejemplo, pues veis, aquí tenéis todas las opciones que podéis realizar. Y, bueno, pues por ejemplo, le podemos establecer el valor de una propiedad. Seleccionamos la propiedad y le decimos en la propiedad cmtitle. Bueno, esto lo podríamos hacer aquí. Bueno, vamos a buscar la cmtitle, ¿vale? Vamos al título. Título, RST, teléfono. ¿Lo estáis viendo? Vale, que en la propiedad título, ¿vale? Le decimos que esto es un meeting. Con lo cual, cuando nosotros lo metamos en la propiedad título, nos meterá meeting. Entonces, si nosotros ahora tenemos un documento, echamos un documento a esta carpeta que tenga la palabra meeting, le cambiará el ejemplo, y si no, no lo hará. Entonces, si echamos, por ejemplo, este documento, perdón, pero nos deberíamos ir mejor a la carpeta a la que le hemos puesto la regla. Gracias, veis, tiene ahí una marquita de esa regla. Le hemos puesto la regla a la carpeta entrada. Bueno, no hay problema, lo podemos poner aquí. Entonces, este archivo
que no tenía la palabra meeting en el nombre, realmente no le va a cambiar el título. ¿Veis? El título se ha quedado vacío. Pero si yo ahora le pongo un documento que sí, que tiene esa palabra meeting en el nombre, entonces en esa propiedad no nos lo ha puesto. Y no nos lo ha puesto porque palabra en el título contiene meeting. Ah, no, el título no, claro. Lo que quiere establecer la palabra, el nombre contiene meeting, ¿vale? El nombre contiene meeting, vale. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora, si veis, ya tengo elementos que contenían la palabra meeting. Entonces, por mucho que yo haya cambiado la regla, veis que aquí sigue sin aplicarle el contenido. Entonces, lo que tendría que hacer sería venirme aquí a la regla y decirle en esta que ejecute la regla para esta carpeta. Una vez que la regla ha sido ejecutada, volvemos a la carpeta y ya veremos que aquí en el Meeting Notes me ha colocado el título, ¿vale? Así funcionan las reglas. De esta manera nosotros podemos realmente establecer una lógica compleja en el repositorio de Alfresco de una manera bastante sencilla. Se pueden crear también flujos sencillos de aprobación y rechazo que simplemente generan una acción en el contenido y que no tienen nada que ver con los workflows complejos de Alfresco. Las diferentes acciones que ya las hemos visto, pues podríamos ejecutar un script, que nosotros podríamos desarrollar un script a medida, podemos copiar, podemos mover, podemos hacer operaciones de bloqueo, podemos también enlazar a categorías, que recordad que era lo mismo que las etiquetas, pero con una asociación jerárquica. Podemos poner o quitar aspectos, lo que decíamos del flujo de trabajo sencillo, de aprobación o rechazo, ¿vale? Enviar un email, transformar contenidos, extraer campos, especializar tipos, cambiar valor de las propiedades y cualquier otro tipo de acción que tengamos en el sistema. Entonces veis que es bastante potente. Lo que vamos a ver ahora realmente sería una acción, el que nosotros podamos realizar o invocar una acción a medida. O sea, las reglas al final lo que hacen es invocar una acción sobre un nodo, pues esas acciones, para las cuales también tenéis un tutorial de JetPods, lo que nos permiten son realizar operaciones repetitivas sobre un nodo. En Alfresco Share, pues esto que veis vosotros a la derecha, al final pues son acciones, ¿vale? Son acciones en el repositorio. Su implementación la realizamos siempre en la parte del repositorio y son realmente es un punto de una llamada a la API REST que implementa ese tipo de acción. Podemos crearlas bien en Java, ¿vale? O bien en JavaScript. Y si utilizamos cualquiera de las dos APIs, podemos generar también acciones propias. Aquí hay un ejemplo, aunque esta sería ya para alguna, en la nueva versión de Alfresco esto vendría implementado por defecto, pero para que veáis un ejemplo de cómo realizar una acción, nosotros definiríamos un JavaScript, como hemos dicho, este JavaScript es un JavaScript de servidor, en el que crearíamos una acción de import a la que le pasamos unos parámetros y después en la regla diríamos, bueno, pues mira, para todos los elementos que entran en esta carpeta y que sean de contenido zip, ejecútame un zip.js, es decir, descomprímelo. Entonces, de una manera muy sencilla, con 4 reglas básicamente, hemos conseguido realmente descomprimir un fichero cada vez que lo subes, ¿no? Bastante potente. Esta pregunta cae siempre, entonces esta hay que saberla. ¿Sobre qué contenidos actúa una acción de repositorio? Pues siempre contra el nodo, ¿vale? Siempre lo que le llega es el nodo. Entonces, que luego tú dentro puedas actuar sobre los hijos, sobre los padres, bien, pero la acción siempre actúa sobre ese nodo. Bueno,
Una vez vistas las reglas y las acciones, que sería, digamos, toda esa parte que realmente pueden los usuarios manipular para realizar automatizaciones sobre el contenido y para poder clasificarlo, vamos a ver los transformadores. Los transformadores permiten que Alfresco realice extracción del contenido, miniaturas y previsualización. Si la transformación no puede hacerse de manera directa, también permite concatenar varias. Pues traducir primero de Word a PDF y luego a Flash. Esto se hacía antiguamente, en versión 4 de Alfresco, por ejemplo, realizaban esto para las previsualizaciones. Hay diferentes tipos de programas que están dentro de Alfresco y que se emplean para realizar estas operaciones. PDFbox, que es una librería que viene dentro del propio alfresco.war, LibreOffice, que es un programa externo, ImageMagick, que es también un programa externo, y Apachetica, que también es una librería que viene dentro del alfresco.war. Alfresco trae una serie de transformaciones por defecto, aunque sí que es cierto que se pueden implementar más a medida. Es decir, si por ejemplo vosotros tenéis un software que traduce ficheros de AutoCAD a PDF, pues podríais incorporarlo de una manera bastante sencilla. Requiere desarrollo, pero es un desarrollo muy sencillo a este proceso. Además de esta operación de transformación, que lo que hace es que cuando se mete un documento en cualquier formato, lo transforma a PDF para que podamos verlo en el navegador, ¿vale? O sea, lo que hace es, por ejemplo, este TIFF, ¿vale? Me lo ha traducido a PDF y lo que estoy viendo ya aquí, esto es un PDF, no es el propio TIFF, ¿vale? Eso en esta fase es donde se ha realizado esa transformación. Y además en fase de rendition lo que ha hecho ha sido extraer la primera página de este documento y mandársela al ImageMagick para que hiciese la miniatura. ¿Vale? Entonces esta fase técnica en la que nosotros, además de hacer eso, pues podemos hacer cualquier otras cosas. La extracción de metadatos, pues lo mismo. Nosotros ya hemos visto que cuando nosotros hemos metido el documento, pues ya tenía una serie de metadatos, pero que sepamos que mediante Apachetica nosotros podemos mapear y podemos configurar muchos más metadatos de los que vienen por defecto. Si habéis visto, en este caso, como era una imagen, seguramente le haya puesto propiedades EXIF, si las tenía, que no sé si las tenía esta imagen o no. ¿Veis? Le ha puesto todas las propiedades EXIF solo por el hecho de echar la imagen dentro. Entonces, todo esto es lo que podéis configurar con Apachetica. Esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Cada vez que nosotros subimos un documento, se extraen los metadatos y se realizan las operaciones de rendition, que incluye transformación a imagen de la miniatura y formato PDF. Todo se realiza en modo asíncrono, es decir, que nosotros cuando subimos le cuesta un ratito hasta que está el thumbnail y hasta que está el PDF. Y si empleas solo la parte de repositorio, pues las puedes quitar porque esto realmente solo influye para SARE. Y si os preguntáis realmente cómo está almacenando Alfresco internamente cómo está almacenando Alfresco internamente estas renditions, si nosotros vamos al navegador de nodos para ver lo que tenemos físicamente en el archivo, ¿vale? Veréis que en la carpeta entrada, en la que teníamos, por ejemplo, pues la imagen, ¿veis? Tenemos la imagen con todas las propiedades EXIF, también las tenemos aquí. Y después tenemos aquí una dependencia que se llama doclib. Este doclib es el thumbnail del propio fichero. Y si el fichero fuese... vamos a echarle un fichero de otro tipo, porque en este caso el PDF.js es capaz de verlo directamente, así que no ha necesitado hacer un PDF para ello. Pero si echásemos un documento pues de otro tipo, sí que veríamos que requiere hacer un PDF y, por ejemplo, este lo podemos copiar allí y veremos cómo le crea tanto el thumbnail como el PDF a ese nodo. Entonces lo copiamos a la carpeta esta, ¿vale? A la carpeta ficheros compartidos y ahora veremos
como en la carpeta esta, ficheros compartidos, nosotros tenemos este documento y de ese documento pues cuelga realmente el thumbnail y el documento original, ¿vale? Y en el documento original sí que tenemos el PDF. Esto sería realmente como Alfresco almacena asociado al contenido original tanto el thumbnail como el PDF para representarlo en SADI. De acuerdo, seguimos. Revisión de transformadores. Después de que una transformación es realizada, ¿qué le ocurre al contenido original? Pues siempre que una transformación se realiza, el contenido original no se toca, ¿vale? O sea, it remains in touch. Es decir, no, el contenido original siempre se guarda y lo que se hace es que se crea el nuevo contenido transformado en otro nodo. Bueno, y hasta aquí hemos visto pues toda la parte de técnicas internas de Alfresco para que entendáis un poquito todo lo que se ejecuta por debajo y para que os animéis y podáis investigar un poquito más y podáis extender las funcionalidades que trae Alfresco por defecto. Espero que os haya sido útil y nos veremos en breve en el capítulo de Workflows.